Hoy aprenderemos a usar somewhere, anywhere, nowhere y everywhere en inglés. Entonces, estas palabras son pronombres indefinidos o indefinite pronouns en inglés y son las que se usan para referirse a lugares. Veamos la lista. Arrancamos con somewhere, que significa algún lado. Tenemos también a anywhere, que significa cualquier lado o ningún lado, dependiendo del contexto, algo que aprenderemos más profundamente en esta lección. Tenemos también a nowhere, que significa ningún lado, y everywhere, que significa todo lado o todos lados. Entonces empecemos con somewhere, que significa algún lado. Veamos un ejemplo en el afirmativo. I want to go somewhere tonight. Quiero ir a algún lado esta noche. I want to go somewhere tonight. Fíjense que en el afirmativo somewhere significa algún lado. Bastante simple. Sigamos con un ejemplo en el interrogativo. Do you want to go somewhere tonight? ¿Quieres ir a algún lado esta noche? Do you want to go somewhere tonight? Fíjense que en el interrogativo somewhere también significa algún lado, bastante simple. Pero muchos estarán preguntando cómo se usa somewhere en el negativo y ahí les tengo que decir que somewhere no se puede usar en el negativo. Si se dan cuenta, somewhere siempre significa algún lado. Y si lo pensamos en español, algún lado tiene un opuesto que es ningún lado. Y en inglés, para ningún lado podemos usar anywhere o nowhere dependiendo del contexto. Así que ahora pasemos a aprender el uso de anywhere, que puede significar cualquier lado o ningún lado. Veámoslo primero en el afirmativo. I can go anywhere tonight. Puedo ir a cualquier lado esta noche. I can go anywhere tonight. Como podemos ver en el afirmativo, anywhere significa cualquier lado. Bastante simple. Veamos ahora un ejemplo en el interrogativo. Can we go anywhere tonight? ¿Podemos ir a cualquier lado esta noche? Can we go anywhere tonight? Si se dan cuenta, en el interrogativo, anywhere también significa cualquier lado. Ahora veamos un ejemplo en el negativo. I don't want to go anywhere tonight. No quiero ir a ningún lado esta noche. I don't want to go anywhere tonight. Si se dan cuenta, en el negativo, anywhere significa ningún lado. En este caso, ya cambia el significado. Y sabemos que esta oración es negativa porque justamente tenemos la contracción don't, que es la contracción del verbo to do, y la negación not, do not, es decir, don't. Pero hay otra forma también de decir ningún lado en inglés. Veamos el siguiente ejemplo. I am going nowhere tonight. No voy a ningún lado esta noche. I am going nowhere tonight. Como pueden ver, nowhere significa ningún lado específicamente. Pero la diferencia del uso de nowhere con el uso de anywhere es que para que anywhere signifique ningún lado, necesita forzosamente que la oración esté en negativo. Mientras que nowhere no necesita que la oración esté gramaticalmente en el negativo. Si se dan cuenta aquí, I am going es un afirmativo. Pero nowhere no puede usarse con un negativo. De hecho, eso sería un error porque nowhere es una negación en sí misma y en inglés no existe doble negación. Entonces recuerden, si uso una oración gramaticalmente negativa y quiero decir ningún lado, tendré que usar anywhere. Pero si no uso una oración gramaticalmente negativa, tengo que usar nowhere. Así de simple. Ahora justamente veamos el uso de nowhere, un ejemplo en el afirmativo, por lo menos gramaticalmente hablando. I have nowhere to go tonight. No tengo ningún lado para ir esta noche.
I have nowhere to go tonight. Fíjense, tenemos una oración que está en el afirmativo y la negación viene con el pronombre indefinido nowhere, que significa ningún lado. Bastante simple. Veamos ahora un ejemplo en el interrogativo. Do you have nowhere to go tonight? ¿No tienes que ir a ningún lado esta noche? Do you have nowhere to go tonight? Bastante simple y de hecho nowhere siempre significará ningún lado. Y como ya les dije antes, nowhere no se puede usar en el negativo, por la razón simple de que nowhere es una negación en sí misma y si es que uso una oración que esté gramaticalmente en el negativo, estaría recurriendo a una doble negación y eso es algo que en inglés no existe. Es un error. Ahora continuemos con el uso de everywhere, que significa todo lado o todos lados. Arranquemos con el afirmativo. Mike loves to travel everywhere. A Mike le gusta viajar por todos lados. Mike loves to travel everywhere. Como pueden fijarse, en el afirmativo everywhere significa todos lados. Es bastante simple. Veamos ahora un ejemplo de uso en el interrogativo con esta pequeña conversación. I can't find my keys. No puedo encontrar mis llaves. I can't find my keys. Veamos la respuesta. Have you looked everywhere? ¿Ya buscaste en todos lados? Have you looked everywhere? Como pueden ver aquí en el interrogativo, everywhere significa todos lados también, o todo lado. Veamos ahora el negativo utilizando esta misma conversación. Volvamos a ver la pregunta. Have you looked everywhere? Significa, ¿ya buscaste en todos lados? Y ahora veamos la respuesta. No, not everywhere. I haven't looked in the kitchen yet. No en todos lados. Todavía no busco en la cocina. No, not everywhere. I haven't looked in the kitchen yet. Como pueden ver, everywhere se puede usar en el negativo, pero no se puede usar con auxiliar. Si se acuerdan bien, cuando usamos el negativo en inglés, generalmente utilizamos el verbo to do como auxiliar y la negación not, que esta sí tenemos aquí. Pero cuando usamos el pronombre indefinido everywhere, solo utilizamos la negación not antes de este pronombre, cuando estamos negando, no en todos lados, en este caso, not everywhere. Como pueden ver, everywhere es bastante simple. Y ahora que hemos aprendido los pronombres indefinidos para lugares, les dejo en pantalla las lecciones sobre pronombres indefinidos para personas y para cosas, para que así puedan terminar este tema. Es bastante importante que los puedan usar bien. Entonces, por ahora, thank you and goodbye.